Vamos con el problema 6, un problema que está dedicado a una de las pistas más bonitas y más divertidas de la estación de Cerler, en la que me dice que un esquiador baja por la Quebrantahuesos, que es una pista que puede alcanzar un 77% de desnivel en algunos tramos, aunque normalmente tiene un 44% de desnivel de media. ¿Qué significa ese 44% de desnivel? Bueno, que cuando el esquiador recorre 100 metros, ha perdido 44 metros de altura. Ha perdido porque está bajando la pista. En este problema, suponiendo que la pista tenga una longitud de 350 metros, esto quiere decir desde el inicio hasta el final de la pista, me piden la aceleración, si la masa influye en esta aceleración, la velocidad con la que llegaría aquí si partiera desde la parte alta de la pista, y cuál sería la aceleración si la inclinación fuera de 0 grados o de 90. Bien, lo primero que vamos a hacer es nuestro balance de fuerzas. Bien, las fuerzas reales que van a tener el esquiador va a ser por un lado el peso y por otro lado la normal, que en este caso, ¿vale? Al ser una fuerza de reacción de una superficie, ¿vale? Va a ser perpendicular a la superficie, o sea, no va a tener exactamente la dirección del peso. Esto va a hacer que nosotros tengamos que hacer un pequeño truco matemático, que es descomponer este vector en función de los ejes. Y para este tipo de problemas, lo más sencillo es coger los ejes como si miráramos la pizarra de manera inclinada. Con lo cual, el peso lo vamos a descomponer en un vector en la dirección del movimiento, que va a ser este peso en X, ¿vale? Porque esta va a ser la parte horizontal. Y este peso en Y, ¿vale? Que va a ser la parte vertical. Nos olvidamos de la verticalidad de la pizarra para tomar una verticalidad un poquito más inclinada. Bien, en este caso, ¿vale? Este ángulo es exactamente este ángulo de aquí, ¿vale? Y si hemos pintado bien esto, sería este ángulo de aquí. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que la parte del peso en Y va a coincidir con la parte relativa al coseno y la parte del peso en X va a ser con la parte relativa al seno. Bien, entonces en mi eje vertical lo que voy a tener, ¿vale? En el eje Y voy a tener por un lado la normal y por otro lado el peso en Y. Y el peso en Y va a ser el peso por el coseno de alfa, ¿vale? Y en mi eje X, ¿vale? Lo que voy a tener es, debido a que hay una ausencia de rozamiento, voy a tener solamente mi peso en X, que va a ser el peso por seno de alfa, partiendo de la base de que alfa ni lo conozco. Pero bueno, me dicen que baja 44 metros por cada 100 que recorre, ¿vale? Si esto es el cateto opuesto y esto es el cateto contiguo, yo sí que puedo decir que la tangente de alfa, ¿vale? Va a ser el cateto opuesto, él bajaría 44 entre el cateto contiguo, que es 100, o sea que la tangente de alfa es igual a 0,44. Solo tengo que hacer en mi calculadora, pulsando el Shift, la inversa de esa tangente, y me diría que es un ángulo de 23,7 grados, ¿vale? Entonces ya conocemos alfa. Bien, a la hora de calcular la aceleración, como solamente va a ocurrir en este eje, lo que vamos a hacer es plantear nuestro balance de fuerzas. Solamente vamos a tener el peso en X, ¿vale? Con lo cual, peso en X va a ser igual a masa por aceleración. Y el peso en X va a ser el peso, que es m por g por el seno de alfa, va a ser igual a la masa por la aceleración. Sin poner datos, simplemente si nos fijamos aquí, vemos que al aparecer la masa en ambos términos no afecta para nada en la ecuación, ¿vale? Y de paso, esto nos vale para contestar al apartado B. ¿Tiene la masa alguna influencia en la aceleración? Pues por supuesto que no, ¿vale? Nosotros ahora esto lo podemos desarrollar y decimos que 9,8 por el seno de 23,7 es igual a la aceleración, que esto va a ser igual a 3,95 metros segundo cuadrado, ¿vale? En este caso la podemos poner positivo o negativo según estemos tomando o según hayamos hecho el dibujo, que vaya para la derecha o para la izquierda. Yo voy a tomar, para que sea mucho más sencillo, que el sentido del movimiento es positivo, ¿vale? Así que como el esquiador está acelerando, vamos a tomar esta aceleración como positiva. Bien, me pide la velocidad final. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿vale?
Y de aquí desconozco la aceleración y el tiempo, o sea que esto no lo puedo... bueno, la aceleración la conozco, pero el tiempo no lo conozco, ¿vale? Así que no puedo calcular ni esto ni esto. Vamos a poner nuestra siguiente ecuación. La posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esta sí la puedo resolver, porque yo sé que cuando llega aquí, él ha recorrido 350 metros. Bien, él recorre 350 metros, partiendo desde cero, con una velocidad de cero, más un medio de la aceleración, que sí que la tengo calculada, 3,95 por el cuadrado del tiempo. Y de aquí puedo calcular el tiempo, ¿vale? La mitad de esto es 1,97, así que esto será 350 entre 1,97, ¿vale? Y la raíz cuadrada de esto de 13,32 segundos. Bien, con este tiempo, ahora sí puedo venir aquí y decir que la velocidad final es igual a 0, porque parte del reposo, más 3,95 por 13,32, que sería una velocidad final de 52,6 metros por segundo. Bueno, aquí quedaría terminado el problema. El problema 7, otro problema de planos inclinados, pero ahora va a ser de subida. Tenemos un cuerpo que está subiendo con una fuerza a velocidad constante y un plano inclinado con un ángulo de 37 grados y me piden la masa del cuerpo. Bien, vamos a representar poco a poco nuestro diagrama de fuerzas. Por un lado tenemos el peso, ¿vale? Y por otro lado tenemos la normal, que sabemos que normal y perpendicular en este caso son sinónimos, ¿vale? No tienen la misma dirección. Bueno, por otro lado también tenemos, que nos lo dice el problema, una fuerza que se está ejerciendo de 177 newtons. Bien, vamos a coger nuestro eje en esta dirección, ¿vale? Un poquito inclinado. Eso quiere decir que esta fuerza sí que estaría perfectamente colocada en nuestro eje, esta fuerza sí que estaría perfectamente colocada en nuestro eje, pero no el peso, ¿vale? Para ello vamos a dividir el peso en una parte, que sería su componente vertical, que es el peso en I, y otra parte que sería su componente horizontal, ¿vale? Este ángulo coincide, bueno, aquí me ha quedado un poco pequeño, con este ángulo y con este ángulo, ¿vale? Haciendo que la parte en Y sea la relativa al coseno y la parte en X sea la relativa al seno. Bien, como en este eje, en el eje vertical, no va a haber ningún movimiento, vamos a tomar todo en el eje vertical, en el eje horizontal, perdón. Bien, y para ello vamos a hacer nuestro balance de fuerzas. Nosotros sabemos que nuestro balance, nuestro sumatorio de fuerzas en el eje X va a ser, tomando arriba a la derecha como positivo, va a ser una fuerza que va a favor, que son los 177 newton, el peso en X, que va en contra, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Vale, vamos a ver si desde aquí podemos calcularlo todo. Bueno, la fuerza la tengo, 177 newtons, el peso en X, sé que es el peso por su componente del seno, así que esto sé que es M por G, que lo conozco, por el seno de alfa, que lo conozco, y esto tiene que ser igual a masa por aceleración, y aquí viene una de las partes del enunciado que hay que tener mucha atención, que lo que me dice es que sube con velocidad constante, eso quiere decir que su velocidad no se modifica en ningún momento, y si su velocidad no se modifica, entonces no hay aceleración, haciendo que el producto de masa por aceleración sea igual a cero, y esto claro, pues simplifica enormemente el problema. Vamos a tener que 167 menos m por 9,8 por el seno de 37, que esto es 5,89, va a ser igual a 0, haciendo que la masa sea igual que 177 dividido por 5,89, una masa de aproximadamente 30 kilogramos.
Bueno, esto sería el apartado A. Y ahora el apartado B me dice qué aceleración tendría si la fuerza dejara de ejercerse, ¿vale? Si no hay nada que haga que se modifique, pues va a caer por su propio peso. Bien, en este caso, si repetimos el sumatorio de las fuerzas en X, ya no va a existir esta fuerza, entonces solamente vamos a tener el peso en X, y esto será igual a masa por aceleración. Bien, el peso en X, si lo desarrollo, ¿vale? Va a ser menos mg seno de alfa, y esto va a ser masa por aceleración. Y vemos nuevamente que la masa no influye para nada en la aceleración de caída, ¿vale? Vamos a tener solo g seno de alfa es igual a, y esto lo teníamos aquí calculado, vamos a tener una aceleración, en este caso negativa, porque es de caída, de menos 5,89 metros segundo cuadrado, ¿vale? Un ejercicio muy fácil en el momento en el que copio mis datos y planteo mis balances de fuerzas. Lo que va para un lado menos lo que va para otro, utilizando la segunda ley de Newton. Vamos con el problema especial 8, un problema sobre un estudiante de bachillerato que ha conseguido su primer trabajo moviendo maletas en un aeropuerto. Tiene que mover maletas de 50 kilogramos en un pavimento con un coeficiente de rozamiento de 0,3 con una posición final, la que tiene que desplazarla de 10 metros, y para ser eficiente con un tiempo de 10 segundos. Y lo que me pide este problema es la fuerza que tiene que hacer para empujarlas o la fuerza que tendría que hacer si él va arrastrando las maletas con un ángulo de 45 grados. Bueno, vamos con el apartado A. Lo primero, teniendo esta posición final y este tiempo, y entendiendo que se trata de un problema de dinámica, lo que vamos a hacer es calcular la aceleración, utilizando para ello nuestra ecuación favorita de la cinemática, en la que tenemos todo, ¿vale? La posición final son 10 metros, parte de cero, parte del reposo porque las maletas no se mueven inicialmente, y tengo un medio de la aceleración que no la conozco por el tiempo, que son 10 segundos al cuadrado. Si despejo de aquí, 10 al cuadrado son 100 y su mitad son 50, tendría que la aceleración, esto podéis hacerlo en casa tranquilamente, son 0,2 metros segundo cuadrado, ¿vale? Teniendo este valor de aceleración, lo que voy a hacer va a ser borrar esto para dejar un poco más de pizarra libre y quedarme con este valor de 0,2 metros por segundo cuadrado, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, aceleración 0,2 metros por segundo cuadrado. Y lo que vamos a hacer ahora, para calcular la fuerza, es plantear nuestro diagrama de fuerzas. Bueno, en este diagrama tengo el peso, que va a ser la masa por la gravedad, que van a ser 50 kilogramos por 9,8 metros segundo, estos son 490 newton, que voy a tomar como negativo porque va hacia abajo y mi criterio de signos es que hacia arriba de la derecha es positivo. Voy a tomar la normal, ¿vale? Como el mismo módulo del peso, pero hacia arriba, 490 newtons, y en el eje X tengo fuerzas a favor y fuerzas en contra. Fuerzas a favor, la fuerza, fuerzas en contra, la fuerza de rozamiento que va a ejercer el pavimento, y esto tiene que ser igual por la segunda ley de Newton a la masa por aceleración. Bueno, la fuerza no la conozco, la fuerza de rozamiento es nu por la normal, que es así que la tengo. Y nu también lo tengo, esto es 0,3. O sea que esto es un valor completamente definido y esto es 50 por 0,2. Así que para poder resolver este problema, pues lo tengo absolutamente todo. Así que la fuerza va a ser igual a la de acelerar más la de romper el rozamiento y van a ser 157 newtons, que vamos a poner aquí. Empujar me sale a 157 newtons. Bueno, vamos a borrar porque la resolución del apartado B es un poquito más complicada. Vamos a dibujar el B y cómo sería arrastrarlo, ¿vale? Vamos a poner nuestro cuerpo. En este caso tendríamos un peso, tendríamos, por supuesto, una normal, ¿vale? Pero ahora vamos a arrastrarla con una fuerza que forma 45 grados sobre la horizontal, ¿vale? Y por supuesto tendríamos una fuerza de rozamiento.
Bueno, en nuestro eje seguimos tomando este eje con arriba a la derecha positivo. Y ahora lo que observamos es que esta fuerza, que está inclinada, se sale de nuestro eje. Con lo cual, para poder utilizar las coordenadas matemáticas cartesianas que necesitamos, tenemos que descomponer esta fuerza. Bien para saber cuánta parte va en horizontal y saber cuánta parte va en vertical. Para eso me han dado este ángulo, ¿vale? Entonces yo sé que de esta fuerza sacaré una componente que irá en horizontal y una componente que irá en vertical, de la misma manera que va la normal, ¿vale? Esto me va a generar que a la hora de calcular fuerzas sea todo un poco más lioso, pero si vamos siguiendo paso a paso no nos vamos a perder. Tenemos que en mi eje vertical voy a tener tres fuerzas. Voy a tener el peso, que va a ser igual a la masa por gravedad, esto van a ser los menos 490 newtons de antes, ¿vale? Voy a tener la fuerza en I, ¿vale? Que esta parte de aquí coincidiría con esta parte de aquí, y eso lo que hace es que va a ser el cateto opuesto de este triángulo, ¿vale? La parte vertical que va a ser la parte que va ligada al seno, ¿vale? Esto va a ser la fuerza por el seno de 45, porque conozco el ángulo, ¿vale? Vamos a dejar esto ya calculado. Seno de 45 por la fuerza es 0,71 F. Bien, y por otro lado tengo la normal, ¿vale? Que no la conozco y la necesito para calcular la fuerza de rozamiento. Pero de todas estas fuerzas yo saco una resultante. Y como este cuerpo no modifica su velocidad en el eje Y, sino que va a estar bien parado, yo puedo decir que el sumatorio de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Quiénes tengo? Bueno, pues tengo de fuerzas hacia arriba, fuerza de I más la normal, y hacia abajo el peso, ¿vale? Y todo esto tiene que dar 0, porque no hay un cambio de movimiento en el eje Y. Eso me hace saber que la normal va a ser igual al peso menos la fuerza en I. O sea que va a ser 490 menos 0,71 F. Y con mi eje Y ya he terminado. Vamos ahora al eje X. En el eje X, bueno, tengo dos fuerzas. Tengo esta parte de la fuerza de aquí y esta parte de la fuerza de aquí de rozamiento, ¿vale? Esta parte de aquí, que es la parte horizontal de la fuerza con la que estoy arrastrando, es la que va ligada al coseno. Entonces, fuerzas a favor, tendré mi fuerza en X, que es igual a la fuerza por el coseno de 45. En este caso, por ser el mismo ángulo, va a tener el mismo valor, ¿vale? No tiene por qué coincidir, pero en este caso coincide. Y la fuerza de rozamiento va a ser igual a nu por la normal, y la normal es todo esto, ¿vale? Entonces esto va a ser 0,3 por 490 menos 0,71 F. Vamos a dejar esto calculado para que luego no os dé mucho lío. 0,3 por 490, esto van a ser 147, 0,3 por 0,71 van a ser menos 0,21 F. Muy bien, y calculado esto, tengo que hacer mi balance de fuerzas en X, fuerzas a favor menos fuerzas en contra. Y ahora lo que tendríamos que hacer aquí es ver el sumatorio de las fuerzas que se hacen en el eje horizontal, en el eje X. Para eso tenemos nuestra fuerza a favor, que es 0,71 F, y nuestra fuerza en contra, que es todo esto que tenemos aquí, menos 147, tenemos paréntesis, menos 0,21 F, y todo esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración, que la tenemos calculada allí. Bien, vamos a desarrollar esto, y esto me sale que 0,71 menos F menos 147 más, porque menos y menos da más, 0,21 F tiene que ser igual a la masa, que son 50 kilogramos, por la aceleración, que son 0,2, y esto me da 10. Despejando de aquí, me sale que 0,71 y 21 son 92 veces la fuerza, es igual a 157. Y eso me da una fuerza de 157 dividido de 0,92, que es de 170,66 newtons.
haciendo que arrastrarlo con un ángulo de 45 grados sea mucho más costoso en términos de fuerza neta que empujarlo con una fuerza de 157 N.